Bueno, ahí puse a grabar ya. Entonces les decía que un poco la idea de hoy era recuperar los conceptos en torno al tema convivencia. eh, por un lado, con específicamente los textos que están en el teórico y que se trabajan también en los prácticos, ¿no? Que es el tema de la autoridad con uno de mis textos y Bleichmar con la construcción de legalidades. Como el cuatrimestre pasado ya habíamos utilizado, ¿no? El relato de Karina Ratero, por ahí si quieren hacemos un primer intercambio, a ver con qué se encontraron ustedes, o qué preguntas les abrió a ustedes, si quieren comentamos por ese lado, y después trabajamos con las escenas de la película, porque, y algunas reflexiones que a mí me gustaría que compartamos para pensar la convivencia en clave de lo que nos está, de la experiencia actual, ¿no? De lo que nos está pasando hoy, digamos, con un contexto en el que la convivencia cobra, no sé, nueva dimensión, otras preguntas, y abre a lo que ya está ocurriendo con la bimodalidad y a lo que va a venir, ¿no? En términos de, como dice Terigi, a qué escuela queremos volver. Si es que queremos volver a algún lado. Bueno, eso. Esa sería mi propuesta para hoy. Así que, no sé, arranquen ustedes si quieren con el tema de alrededor del relato de Karina. Con qué se encontraron, no sé, qué apareció en los foros, eso. Si es que hubo algo, ¿no? De movimiento alrededor del relato. ¿Se acuerdan, no? Del relato, sí. El relato de esta asesora, investigadora, que entra a un aula de secundaria y está viendo y describiendo una escena donde un profe de filosofía está intentando enseñar. Hola Sole. Yo el relato lo escuché el cuatrimestre pasado, que era como una observadora, ¿no? Que estaba, una Sí, observadora de clase, como sí, haciendo todo como si fuera quien escribía. Y aparecían varias cosas, como varios signos o elementos. Yo me corrí de ambiente y empecé a dale, dale. hablar. Sí, No, que me perfecto. acuerdo que esta vez no lo volví a escuchar el relato, pero me acuerdo que sí había una situación de juego con avioncitos, que unos chicos lo prendían fuego, que había una especie de amenaza de o tomar examen o una evaluación ante una situación de falta a la normativa. Sí, Como que habían varias escenas, por un lado, de desinterés o de algo caduco de la situación de aprendizaje, enseñanza en el aula, y al mismo tiempo de no saber cómo captar la atención y establecer un límite o jugar la autoridad para que sea convocante ese espacio. sí, el relato iba por ahí más o menos. No sé si lo escucharon, chicas, porque por ahí el cuatrimestre pasado ustedes no tenían que trabajar con los presentes participativos y no lo escucharon, no lo sé. ¿Saben de qué estoy hablando?
No. No, yo no lo escuché, no. Ah, Creo que lo escuché como Tampoco. estudiante. como estudiante, bien, bien. Bueno, de todos modos, ese va a ser el objeto de trabajo de los estudiantes para el foro, para el presente participativo. Ustedes saben que la idea un poco de este cuatrimestre es, digamos, que el presente participativo se articule más con el trabajo de campo y además con lo que ustedes trabajan en prácticos, que no sea una cosa disociada, pero que sí tenga una presencia, ¿no? O sea, que sea un presente participativo, por esto de que es condición para la promoción. Esto creo que Cristina ya lo había comentado, ¿no? Yo les diría que, bueno, la inclusión del relato de Karina Ratero, que lo podríamos leer, pero pensé en la película porque me parecía que tenía más sentido en un encuentro de clase virtual ver las escenas de película. Una de las primeras cosas que aparecen ahí es el tema de la enseñanza y la convivencia, articuladas, ¿no? Entonces, una primera cuestión que yo les diría es que un problema que tenemos a la hora de pensar la convivencia y de pensar la intervención también es disociar enseñanza de convivencia, ¿no? Como si fueran dos cosas separadas. O sea, tradicionalmente la convivencia se pensó más desde ese lugar. Generar una buena convivencia para poder enseñar, ¿no? Como si fueran dos movimientos separados y diferenciados. Y el gran problema sería seguir pensando la convivencia como un efecto disciplinante, ¿no? Hace mucho tiempo que lo que venimos pensando es que hay un paradigma del disciplinamiento, que es la típica, ¿no?, de la escuela moderna, es decir, cada sujeto en su lugar, con unas normas a obedecer, con poco margen, digamos, para hacerse dueño de una palabra y de construir la propia voz en el espacio escolar, y un disciplinamiento que ubique a ese sujeto obediente para aprender, para que venga un docente y enseñe sin mayores complicaciones. Fíjense que en Ciudad de Buenos Aires tenemos una ley de convivencia que es del fines del siglo pasado, digamos, de 1999, y que se reglamentó en el 2002 aproximadamente, que es la ley 223, ¿sí? Que está ahí en el campus incluso, y que tuvo luego varias modificatorias. A mí me tocó, lo cuento porque, bueno, nada, formo parte de la historia, se ve. Me tocó trabajar con la 223 cuando estaba en un equipo de orientación en escuelas secundarias. Y era, imagínense, una novedad absoluta en aquel momento que se tuvieran que conformar consejos de convivencia, que los estudiantes y las estudiantes tuvieran representación ahí, formaran parte de un consejo de convivencia, en pie de igualdad con representantes docentes, preceptores, familias. Bueno, esto era lo que proponía la ley, ¿no? Y bueno, y yo siempre cuento una anécdota que me tocó vivir, que en una escuela secundaria, en una escuela de arte, con un colega psicólogo trabajamos durante un tiempo en
que los chicos, chicos y chicas delegados y delegadas, de los quintos años sobre todo era, cuarto y quinto creo, se pudieran constituir como en un grupo que iba a llevar su voz a ese consejo de convivencia. No pensando, fíjense, el consejo de convivencia como un mero órgano, digamos, sancionador, ¿no? Lo típico, ¿qué se piensa? Que hay una transgresión y entonces se constituye el órgano del consejo de convivencia y ahí se decide la sanción. Bueno, lo que la ley dice es justamente que no, que ese espacio tiene que servir para pensar la escuela con todos los componentes de la comunidad, incluidos los estudiantes y las estudiantes. Bueno, trabajamos en espacios de reflexión. Los chicos lo primero que llevaban y las chicas era un reglamento que decía: el alumno debe... (2). Entonces con mi compañero le decíamos, bueno, si es un reglamento de convivencia, justamente no es solo lo que el alumno debe. Hay que pensar toda la institución, las relaciones, el lugar de los docentes. Es decir, es mucho más complejo la convivencia que esa bajada de línea a la que estaban acostumbrados. Bueno, cuando llegamos al primer consejo de convivencia, ese equipo, ese grupo de chicos y de chicas estaba como ya habían trabajado en relación a qué escuela querían, y lo que llevaban era eso. Y llevaban, por supuesto, algunas críticas a algunos docentes. Claro, eso despertó cierta indignación, y lo primero que recibimos, me acuerdo sobre todo un preceptor que lo que dijo fue: ¿cómo puede ser que los estudiantes tengan voz? Es fantástico, porque en esa frase está concentrada... Hola Sole, ¿cómo andás tanto tiempo? Hola Lucía. En esa frase está como concentrado efectivamente lo que quiere decir, ¿no? Ser un sujeto de derecho. Tener voz, justamente. Y poder participar en la conformación de un espacio, en la configuración de un espacio. Bueno, esto que les cuento es de principios del siglo XXI, y pasó mucho, corrió mucha agua bajo el puente. En el 2008 aproximadamente, creo que fue, tuvimos el episodio de Carmen de Patagones. Son muy jóvenes ustedes, pero sí. No, yo me acuerdo. Bueno, pero seguramente Sí, yo también escucharon me acuerdo. el caso Junior era, Sí, ¿no? sí. Era ese chico, sí, Dana. No, que de hecho me tocó ir a Carmen de Patagones para dar una capacitación dentro de lo que es no sé si es la Secretaría de Educación, Sí, allá, sobre género, y me acordaba de ese caso todo el tiempo. Fui hace 2 años y medio, más como que Carmen de Patagones fue reconocida, ese exactamente, lugar, por ese caso. quedó ahí efectivamente como señalada. Pero fue la que dio el puntapié, digamos, con todo lo que pasó. La situación era la típica: un chico muy calladito, con características físicas para que sus compañeros lo cargaran y qué sé yo, y muy para adentro. Le decían, creo, pan triste. Y bueno, hasta que un día lleva un arma a la escuela. Situación similar, parecida a la que nos tiene acostumbradas más las escuelas yanquis, ¿no? Y bueno, y ahí hubo tremendo, ¿no? No recuerdo bien en este momento, pero murieron chicos, compañeros, hubo heridos. Muy duro, una situación muy dura. Pero a partir de ese momento se crea en el Ministerio de Educación de la Nación el Observatorio de Violencia en las Escuelas, ¿sí?
que empieza a partir de ahí a generar materiales. Si ustedes googlean el repositorio del ministerio van a encontrar muchos materiales, en algunos formé parte también, porque yo estaba trabajando ya con equipos de orientación en el Ministerio de Nación. Pero ¿por qué traigo esto? Porque, fíjense, empieza a constituirse la convivencia escolar en un objeto de trabajo, en un espacio a generar, no solamente una condición necesaria para dar clase, y que en todo caso la tenía que producir cada docente como pudiera, sino como un proceso institucional incluso. Unos años después, 2013, sale la ley nacional, la 26.892, que tiene alcance nacional y que además se extiende a todos los niveles, desde inicial hasta superior. La 223 de Ciudad de Buenos Aires alcanzaba solamente al nivel secundario. Y en el 2014, por primera vez también, en el Consejo Federal de Educación, se saca una resolución donde se establece que no solo en secundaria, sino también en inicial y en primaria, había que conformar consejos de convivencia, asambleas de grado, ¿sí? Espacios de circulación de la palabra. Todo esto, claro, ustedes me dirán que conocen escuelas donde esto no ocurre, por supuesto. Ya lo sabemos, ¿sí? Que esto es así. Pero miren qué importante que es conocer, por ejemplo, el marco normativo y el marco político, las políticas educativas que le fueron haciendo lugar de a poco y en las últimas décadas a una dimensión de lo escolar que no estaba pensada en absoluto. Era como que, ¿no? La convivencia venía de suyo y quedaba más ubicada del lado de bueno, esos estudiantes que debían comportarse. Y la convivencia además no pensada en términos de convivir, es decir, vivir con otros, sino en términos, nada, de mantenerse en el lugar de alumno o de alumna, y muy ligado entonces a lo que ya conversamos en relación a una autoridad jerárquica. ¿Sí? Beatriz, perdón, pensaba también que quizás no en ese recorrido la sanción de la LEN, digamos, la Ley de Educación Nacional, donde finalmente se establece como obligatorio el nivel secundario, Sí, que no estaba antes. sí, Eso también es un punto de inflexión, porque se sí. reconoce primero al nivel con sus particularidades y al ser obligatorio como un derecho social. Exactamente. Y ya. Dale, Dana. Y se me venía que la ley también de centros estudiantiles, que empezó a estar en consonancia, que fue más o menos para la misma época, con el sentido de tomar la voz por parte de los estudiantes en las instituciones, que estaba, de hecho yo formé parte de un proceso de armado de centro estudiantil en una escuela secundaria, que estaba totalmente denegado hacía años. Exacto. Claro, todas las resoluciones que vinieron a partir de la Ujú. LEN, digo, y los procesos de democratización y demás. Como que Exactamente. fue un punto, Es me decir, parece. a mí me parece central que nuestros y nuestras estudiantes de psicología conozcan esto, porque el tema de la convivencia es muy habitualmente un pedido o una demanda de parte de las escuelas, ¿sí? Los psicólogos y psicólogas en general se nos piensa más interviniendo en situaciones de convivencia que en situaciones de enseñanza, con esta lógica
de la separación de mundos, ¿no? De ámbitos, como si no tuviera nada que ver la enseñanza con la convivencia. Bueno, ahora les voy a proponer que veamos alguna de las escenas y trabajemos sobre estas tensiones, ¿no? que aparecen en general. Pero efectivamente, un profesional de la psicología que conozca el sistema educativo y su marco político normativo tiene otras herramientas para intervenir, que si solamente es, uy, hay que resolver el problema de cuarto año, porque se pegan, qué sé yo, ¿no? Como si fuera un problema casi particular, privado, entre pares, solo pensando incluso la violencia entre pares, como si fuera la única problemática, cuando en realidad de lo que se trata es de pensar con una lógica institucional, y el marco normativo apunta a eso, a una democratización de las relaciones. Si los chicos tienen la palabra, si se pueden agrupar en un centro de estudiantes, si pueden hacer propuestas, si las sanciones, incluso cuando la ley lo que dice es que la sanción tiene que tener un carácter formativo o educativo. Bueno, pues tenemos un seminario entero para preguntarnos qué quiere decir eso, ¿no? Pero digo, cómo pensarlo y analizarlo desde lo que los y las psicólogas hacemos, ¿no? Que es promover la circulación de la palabra, la escucha, el hacer de los conflictos una oportunidad de trabajo, una oportunidad de poner justamente a circular distintos modos de encontrarse, de pensar, enfoques, miradas. Sí, entonces, yo les diría, con esta lógica, ¿no? Ustedes van a poder trabajar el relato cuando lo escuchen, el de Karina Ratero, que tiene más que ver con, si ustedes lo escuchan, con una situación de un aula. Pero es interesante poder trabajar que esa escena del aula no está sola, suelta como una isla, sino que se inscribe en una institución escolar, en un territorio, con determinadas características. Es necesario contextualizar eso que está pasando ahí. Si no, queda, ¿no?, absolutamente ligado a lo que le pasa a algunos sujetos. Y en general, que para mí es la mayor crítica que le podemos hacer a la perspectiva del bullying, que queda individualizado y circunscripto, es más, queda estigmatizando subjetividades. Están los agredidos y están los agresores. Y los testigos, ¿no? Fíjense, se pierde completamente una dimensión institucional donde ahí hay adultos y adultas, directivos, docentes, configurando escenas, armando esas escenas. Celeste, que entró más tarde después de terminar la comisión. Hola Celeste, ¿cómo andás? Bueno. Hola, ¿qué tal? Perdón. No, todo bien. ¿Les parece? ¿Tienen ganas de ver alguna de las escenas que mandé y poner a jugar algunos conceptos? Bueno, justamente para contextualizar, voy a pasar la primera escena, que es la que se propone, ¿no?, más como una cartografía, digamos, y ustedes me avisan si se escucha bien. Porque no me pidió el tema del sonido. Bueno, me avisan si se escucha y se ve bien. La ciudad de Buenos Aires es la capital federal de la República ¿Se escucha? Argentina. Tiene cerca de 3 millones de habitantes.
La avenida Rivadavia, una de las más importantes, cruza la ciudad de punta a punta y la divide en dos zonas, un norte con un fuerte poder económico y un sur con los mayores índices de pobreza. En el barrio de Villa Lugano, en la zona sur de la ciudad, se encuentra la Escuela Manuel Mujica Lainez. Esta escuela está ubicada en el centro de una zona con gran cantidad de villas y asentamientos, junto con varios complejos de edificios construidos hace años. A pesar de que las personas de estos lugares pertenecen a la misma clase trabajadora, siempre existieron fuertes tensiones entre los de los edificios y los de las villas. Los de las villas lo suelen culpar por cualquier delito que pase en el barrio, poniendo como fundamento que los problemas aparecen porque la mayoría de sus habitantes son inmigrantes de países limítrofes. Esta tensión social explotó con la toma del Parque Indoamericano, el segundo parque más grande de la ciudad, ubicado entre los barrios de Lugano y Soldati. En diciembre de 2010, 13.000 personas de las villas y asentamientos ocuparon el predio reclamando por el acceso a viviendas dignas. La ocupación duró una semana cargada de violencia. Mientras intentaban desalojar el predio, las fuerzas de seguridad asesinaron a 2 ocupantes. Posteriormente, residentes de algunos complejos de edificios, junto con sujetos desconocidos, entraron al parque y asesinaron a una persona más. El gobierno y los ocupantes finalmente llegaron a un acuerdo y el parque fue desalojado en paz, con la promesa del Estado para construir un plan de viviendas que nunca se cumplió. El barrio poco a poco volvió a su vida cotidiana y sus conflictos sociales se volvieron a tapar, pero esporádicamente vuelve a ocuparse algún terreno vacío. Al lado del Parque Indoamericano queda la escuela número 1 del Distrito Escolar 13, Manuel Mujica Lainez. Desde hace más de 25 años que a esta escuela van adolescentes que viven en las villas y en los edificios cercanos. De la toma, la escuela mantuvo las clases y recibió a chicos y chicas que estuvieron directa o indirectamente relacionados con los sectores del barrio que se enfrentaron. En el año 2015 armamos un taller especial dentro de una materia de la escuela. La idea era trabajar con un grupo de estudiantes para armar un proyecto sobre la mirada que ellos tienen de su propio barrio hoy en día. Este es un registro de ese proceso. Pongo una escena más. Homenaje al primer medio de prensa patrio, la Gaceta de Buenos Aires, creada por orden de la primera junta para publicitar sus actos. Perdón, que salió solo el siguiente video. Bueno, digo, ¿qué les parece que nos cuenta este inicio de película? ¿Cómo? Bueno, eso, ¿qué les resuena? ¿Qué piensan? Además, para poder articularlo con mucho de lo que venimos trabajando en la materia, ¿no? A mí se me vino a la cabeza esta frase que bueno, yo tengo unos años también de chica mucho, ¿no? De los problemas que no son de la escuela quedan fuera de la escuela. Se me vino esa frase, como claramente no. Esa frase no. No. Esto se me representó, cómo esto, las tensiones, los enfrentamientos, y también los encuentros que calculo que también habrá, porque no es todo negativo. La escuela, digamos, no es solo que entran un poquito o por la ventana, digamos, forman parte y uno tiene que poder hacerse cargo de eso también, intervenir ahí también. Uh-huh. Sí, creo que un poco... Ay, perdón. No. Yo tal vez lo asocio un poco con esto de la transversalidad, ¿no? De cómo todo lo que sucede a los sujetos, a los niños y niñas que van a la escuela, terminan atravesando a la escuela, más allá de que la escuela lo quiera o no, ¿no? Termina formando parte de la cotidianidad y se puede ver o no, y se puede trabajar o no, pero eso llega.
Me parece que eso de que afuera de la escuela es verdad que se verbaliza, tiene que ver más con una cuestión de invisibilización, ¿no? De que no se quiere ver, está ahí, siempre está ahí. Y yo lo asocio un poco con eso, ¿no? Que termina como atravesando, ¿no? Lo transversal está, el tema es verlo o no y hacer algo al respecto. Me resonó en ese sentido. Sumando a lo que decían Celeste y Andrea, a mí lo primero que me resuena es la convivencia, ¿no? Quizás sujetos que por fuera de la escuela se ven como de un lado o del otro, ¿no? O de los barrios, de los edificios o de la villa, ahí adentro terminan conviviendo y quizás de alguna manera se habilita un espacio diferente donde puedan surgir otras relaciones que quizás por fuera de la institución no se generan o se llevan quizás de una mala manera, como a un encuentro más del lado de la violencia y quizás con agentes educativos, digamos, acompañándolos, se pueden habilitar otras formas de relacionarse y de crear nuevas cosas. Nada, me resonaba eso. Está bueno. Está bueno porque lo que acaban de decir, fíjense que vincula paradojalmente, si ustedes quieren, que la escuela no puede ser pensada por fuera de su contexto, pero a la vez recorta un territorio que es propio, que es de la escuela. Y que lo que podemos pensar es que ese territorio propio de la escuela de alguna manera crea una legalidad, en términos de Silvia Bleichmar, que es distinta de la legalidad social, de la legalidad del barrio, ¿no? Legalidad en términos de aquello que organiza y que hace funcionar un conjunto de relaciones y una trama de relaciones. Entonces, es muy atinado las dos perspectivas, ¿no? Por un lado, cómo pensar una escuela por fuera del contexto en el que está, que tiene que ver no solo con un contexto que le es como una escenografía afuera, ¿no? Y esto que ustedes decían, bueno, el afuera de la escuela no tiene que ver con lo que pasa adentro. Es más, algunos se llegan a preguntar si la escuela tiene que hacer algo si los chicos y las chicas se pelean a 2 cuadras, ¿no? Sí, Mientras no tengas el uniforme no pasa nada. Claro, claro. yo me preguntaba también, porque se da una convivencia tanto afuera como adentro, con esto, con una normativa distinta en ese adentro y en ese afuera, y quizás muchas veces lo que se ve como medio por default, que en la escuela incide esa convivencia externa o esa normativa externa, como si fuera que algo se reproduce en el aula Claro. o en esta institución. Y bueno, si es posible, ¿no? Como pregunta, que algo de la convivencia de la escuela pueda configurar la convivencia en el afuera, como si fuera que algo de lo que pasa ahí con esa normativa y esa territorialidad específica Sí, pueda llegar a impactar sí, en lo que pasa afuera. sí. Bueno, me parece que ese es el desafío, ¿no? En términos más clásicos, uno diría, bueno, la escuela construye ciudadanía. Entonces, aquella que sale de la escuela sale con esas herramientas, pero me parece que acá lo que estamos diciendo es que hay una red y una vinculación y un generar condiciones y experiencias que en el mismo momento en que acontecen en la escuela tienen efectos en ese afuera, ¿no? Y A mí claramente, sí. perdón. No, me hizo acordar a un texto, ahora no recuerdo el autor, pero que daba el ejemplo de esta escuela de los chicos que asistían con las armas a la escuela, Sí. y cómo esto de no expulsarlos, pero tampoco habilitar que así como en el barrio estaban con las armas, en la escuela también, ¿no? Como que de alguna manera, como ciudadanos, como formación de ciudadanos, cierto mensaje, cierta transmisión,
pero tampoco anulando sus realidades, ¿no? Que tenían que ir por la calle con las armas porque esa era su realidad. Sí, como sí. adentro y afuera, pero tampoco tan tajante, que implicaba que, bueno, como no entramos con las armas, ya tenían un alarmero, me parece, y era donde dejaban las armas, sí. Y tal vez la discusión era, bueno, ¿cómo la escuela permite que entren con las armas y las guarden ahí, ¿no? Pero un poco que el adentro y el afuera no sea tan tajante, pero tampoco que se desdibuje, ¿no? Y que anden por la escuela con las armas. Lograr eso, que debe ser como muy complejo, pero que el ejemplo logra ese intermedio en el no expulsarlos y poner el límite de no, acá no así, pero tampoco de cualquier manera, ¿no? Exactamente, ese es un ejemplo que hace muchos años creo que había tomado Silvia Duchaski, no sé si en Chicos en Banda o en uno de sus libros, el ejemplo del armero, ¿no? Que era justamente la posibilidad de abrirles las puertas a esos chicos que iban armados, pero sin el arma, porque la escuela no puede admitir ese objeto en su territorio. Entonces, la disyuntiva no podía ser expulsarlos o dejarlos entrar armados. Y está buena, incluso para pensarlo como metáfora, en términos de una frontera que hace a una nueva legalidad de vuelta, ahí viene Bleichmar, ¿no? Es decir, es un límite, pero que no es un límite que expulsa y te dice, vos acá no, sino que te abre el paso, te abre la puerta, y en el mismo momento te dice, la legalidad en la que vamos a vivir acá adentro es otra. Hay objetos de conocimiento, hay maneras de convivir juntos, hay que poder ejercitar la escucha, la palabra, la violencia acá no, bueno, ¿no? Entonces, veamos por ahí el texto de Bleichmar justamente como esto que estamos discutiendo, ¿no? Y que se vuelve, o sea, es difícil, porque cada situación reclama un análisis situado. En este caso, bueno, es muy extremo lo que estamos viendo, hay una disputa, un conflicto político territorial, como fue lo del indoamericano, bandas de chicos, muertes, o sea, es muy heavy el ejemplo, pero me parece que sirve incluso para pensar cuestiones más sencillas, ¿no? Vamos a otra escena, ¿les parece? Me parece que más de uno nos dio vergüenza. Entonces no está bueno que algunos nos hayamos expuesto a eso y otros nada. Yo igual se los voy a respetar, pero me parece que no está bueno y se los quería decir. Voy a leer lo tuyo, Germán. Se llama Germán Acevedo, tiene 16 años, no le gusta estudiar y cree que el taller va a estar muy bueno. Yo lo único que les propongo, yo vengo con un montón de ganas acá y tengo un montón de cosas pensadas para hacer con ustedes. Algunas les puede gustar más u otras menos, pero les cuento que yo lo preparo con muchas ganas. El otro vamos a arrancar ya con el taller y que de las próximas cosas participemos todos, no algunos sí y otros no. Bueno, esta es una de las escenas del comienzo del taller, ¿sí? El taller se inscribe en el proyecto de Jóvenes y Memoria, que es un proyecto que tiene ya unos cuantos años y que se impulsó desde el Ministerio de Educación de la Nación, que tuvo mucho que ver en su inicio con la memoria en torno a la dictadura, y la posibilidad de que los chicos la conozcan, ese acontecimiento histórico, y elaboren proyectos, pero bueno, se fue ampliando a otras formas de memoria y de la experiencia social, digamos, ¿no? Bueno, y acá vemos una profe. ¿Qué vemos? ¿Qué les parece?
Es interesante como la docente marca, ¿no? Que a pesar de que se nota que este estudiante tiene vergüenza, siente algo, le provoca algo la situación, nada, la consigna era como participar, y en ese contexto como que todos pudieron, con vergüenza, venciendo la vergüenza o a pesar de, hablar, participar, y bueno, de alguna manera no era nada tan terrible participar, y quizás si vence como esa primera emoción que le surge, pueda disfrutar de algo más y crear con sus compañeros. Entonces está bueno porque lo nombra, no es que lo obliga a participar, le dice, mirá, a vos te está pasando esto, también está bueno que le pueda poner un nombre y no quedarse quizá en la simple ingenuidad de, bueno, es adolescente y por eso no quiere participar, y también como reinvitándolo. Nada, estuvo bueno, me pareció copado. A mí me dio la sensación que lo que hace es convocarlos y comprometerlos de alguna manera, ¿no? Bueno, yo vengo acá, preparo esto con ganas, te puede gustar o no, pero bueno, está bueno que te animes, como que hay ahí una propuesta, me parece, y, y una apuesta a esto, a que se animen y a que respeten también el trabajo de ella. Me parece que eso también está marcado en sus palabras y en su modo, en su tono, y me parece que está bueno. Como, bueno, no da lo mismo. A mí no me da lo mismo, yo lo preparo, le pongo ganas, o sea, nada, me parece que está muy bueno su posición ahí, Sí, porque guarda esta simetría, que está buena también, digo, ¿no? Como marcar como sí. cierto límite, no desde el autoritarismo, digamos, sí desde el respeto hacia el otro. Bueno, yo preparo esto con muchas ganas, no vengo así nomás. Sí, ahí Lucía pone, ¿no? Hay una implicación de la docente que lo convoca, me parece, ¿no? Justamente, creo que tiene resonancias en lo que trabajamos en relación a autoridad, ¿no es cierto? Es una posición, la autoridad, es una posición y es una relación. Entonces, ella explicita esa relación, ¿no? Y la explicita desde un lugar diferencial, no se pone en un lugar simétrico, no, qué sé yo, no busca esa complicidad que a veces aparece, ¿no? en las relaciones pedagógicas, la búsqueda como de una complicidad más horizontal, el típico o la típica profe buena onda, ¿no? Que hasta podría llegar a mimetizarse con sus estudiantes. Marca posición y hasta, podríamos decir, ¿no? Ella hace valer su autoridad, pero de este modo, ¿no? De un modo convocante. Sí, es como que establece un encuadre también de cómo va a ser la tarea en ese espacio, de qué modo ella espera también de que sea ese taller, y digamos, sí, posicionándose de un modo asimétrico, pero convocando a la participación y a la palabra, digamos, en simultáneo, como establece, bueno, acá nos vamos a manejar así, así, asá. Exactamente. No es que deja, ¿no? A veces el pensar esto, todo tiene que formar parte de una construcción de los chicos, entonces son ellos los que deberían poner todas las pautas. Bueno, la verdad que hay cuestiones que no, ¿no? O sea, están en un contexto escolar, están por trabajar un proyecto, tienen además, cuando vean la película, quienes no la vieron, van a ver que ellos tienen un tiempo determinado para armar el proyecto. Y si no lo hacen, no van a poder viajar, que luego viajan a Mar del Plata, a presentarlo. Entonces, fíjense, todo eso, como dice Dana, forma parte de un encuadre de trabajo. Y ella está todo el tiempo sosteniendo el encuadre. Sí, en otro fragmento de las escenas aparecía que había un chico escuchando música y le decía,
Bueno, vos seguí escuchando, pero sacate un auricular, presta atención y mientras tanto tenés la música de fondo, ¿no? Como si fuera que establece un límite, convoca la participación, pero no anula ese ejercicio que estaban haciendo, o si era un disfrute, que sea un disfrute, no digamos, una indiferencia. Exactamente. Al espacio. Sí, yo creo que lo más interesante de esta película es cómo muestra un proceso. Un proceso muy arduo. Muchas veces yo lo se sentía, yo la verdad me iba de esa aula, daba un portazo. No sé si hubiera seguido sosteniendo, pero hay algo de la posición de esta profe que la implica, y ella creo que tiene claro que tiene que sostener algo allí, que es propio y es este encuadre del que estamos hablando, ¿no? A ver, voy a una más, que es una de las más conflictivas. Voy a una cortita, creo que es la que decías vos, Dana. Y bueno, definan quién escribe dentro de su equipo. Ellas están haciendo el dibujo. Bueno, nos faltan 2 palabras. Sí. Lo que yo no está ni bien ni mal las cosas, es lo que ustedes tengan para decir. Lo que a mí me parece, la impresión que me da. No, pero eso es lo que dijo ella, no lo vamos a poner. Yo la estaba re. Bueno, hay algo en la película en general, perdón, que ustedes van a ver que tiene, ¿no? Como este caos permanente, en el que, al principio sobre todo, en la que ella va colocando encuadre y posición. Se posiciona a ella y los posiciona a ellos. Y bueno, es esto que les digo del sostenimiento, ¿no? Que incluso, acá lo vemos yo creo que muy claramente, como enseñanza a través de un formato taller, porque ella lo que les pide es que los grupos también elaboren una cartografía de dónde viven, de dónde están, de cómo es el territorio donde se encuentran, es decir, toma el conflicto directamente como objeto del taller. Lo hace, lo pone a trabajar, digamos. Y bueno, y eso evidentemente requiere, ¿no? de mucha claridad de hacia dónde va ella. Hacia el final de la película, uno nota a dónde, o se advierte claramente que ella llega a donde quiere ir. Pero el proceso es largo y es difícil, ¿no? Voy a pasar una escena que es compleja, es tal vez de las más, si quieren, conflictivas. A ver si la encuentro. Que es algo que ella misma lleva a trabajar. Es un texto de La Garganta Poderosa. ¡Vamos! ¿Qué está diciendo el Mirá. Ahí voy, Hablando en serio, ¿qué les parece que quiere decir? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? ¿Saben lo que es La Garganta Poderosa? La Garganta Poderosa es una revista que nace en la villa. Y a mí me resultaba interesante, primero que me parece que esta nota, que es una editorial de esa revista, no tiene desperdicios y nos pone en jaque a todos. Claro, pero ¿qué necesidad de decir chupame la chota? Otra cosa, ¿no? Saboreame el órgano masculino. ¿Pero está criticando a los que hablan mal? No, al contrario. Igual profe el diccionario. Estamos hablando. Bueno, está mal generalizar porque tal vez es uno y no son todos, pero si
hace un texto donde pone chupame la chota. Pará de repetir esa palabra. Pero lo hace a propósito, justamente usa ese recurso para que... No, boludo. No, usa ese recurso para que te des cuenta que más allá que pueda decir las cosas, dice otro montón de cosas interesantes. ¿Por qué te quedas con eso? Es importante que yo tenga que leer un texto que diga eso, ¿entendés? O que diga otra cosa, vamos por otra. ¿Por qué buscas la grosería? ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué no dicen lo que quieren decir? Eso es lo que está diciendo. Pero que digan lo que quieren decir. ¿Hablar mal para quién? ¿Visto por quién habla mal? ¿Y el resto qué opina de lo que están discutiendo en la ciudad? ¿Para vos es normal que... Sí, es normal porque la gente habla así. No te digo que hable como en el primer párrafo, porque la verdad que no entiendo nada. Sí, Lo pero es en lo el que primer párrafo, porque no sé ninguna de la palabra que dice. Pero tampoco... Bueno, le da no sé, pero podemos descansar. ¿Ves, boluda? Yo hay algo que registré acá desde que empecé a venir, que son un par de comentarios que me llamaron la atención mucho. Y algunos que sucedieron en la ESMA también. Escuché decir cosas como, nosotros somos de la EMEM, no somos una escuela inteligente. Escuché decir cosas como, no importa quién fue, porque no importa quién dijo cada cosa, pero es algo que igual está en el ambiente. Escuché decir cosas como, no nos pregunte qué pensamos, que faltó Katia, que es la que piensa. Y así puedo decir un montón de ejemplos. Yo elegí este texto para leerlo y pensarlo con ustedes, porque les quiero decir que yo, por lo menos, que lo que escucho de ustedes es que pareciera que ustedes creyeran que no tienen cosas interesantes para decir, por todos estos comentarios que les decía que escuché de parte de ustedes. Yo pienso que ustedes sí tienen cosas interesantes para decir, y la propuesta de ir a Jóvenes y Memoria es que encontremos qué queremos decir, y cómo decirlo, y que lo salgamos a decir, igual que hace la Garganta Poderosa, y hacernos un lugar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Así que yo ya la semana que viene voy a tener una actividad y empezamos a laburar. Empezamos a laburar porque para octubre tenemos que tener una investigación hecha, un trabajo más o menos terminado. Eso, nada más. Gracias, profe. Vamos. Bueno. ¿Qué vimos? Los confronta, ¿no? Los confronta con sus propias palabras, con sus propios dichos, de la manera en que se miran a sí mismos, y les transmite la apuesta que ella tiene para con ellos, y lo que ella, que no ve eso, y que ella dice, vamos a seguir, y yo la próxima vengo y arrancamos con esto. Pero también lo puso sobre la mesa, ¿no? Que depende también de ellos de poder empezar a mirarse desde otro lugar, de la manera que también ella los ve. Me pareció interesante, más allá de que después no dijeran nada, ¿no? Pero lo puso ahí. Y habrá que ver, bueno, los efectos, ¿no? De eso, pero me parece muy interesante. Lucía dice, genera un espacio que aloja. ¿Querés hablar, Lucía, o no podés? Por ahí no estás en el contexto adecuado. No puede. Bien. Genera un espacio que aloja la palabra de los estudiantes y los contiene encaminando eso que se generó ahí. ¿Y qué? Hay algo muy fuerte que ella hace como apuesta, que tiene que ver, Agostina. No, que dijiste esto, que hay algo muy fuerte, y a mí lo que más impresión me da, digamos, es cuando ella retoma de sus discursos, de sus palabras, de esto que no son una escuela inteligente, no pertenecen a una escuela inteligente, entonces pareciera que las cosas que tienen para decir no tienen ningún valor, que da lo mismo si las dicen, si no las dicen.
esto que mencionaba la compañera antes también, ¿no? Como, bueno, me quedo al margen escuchando música, total, no es demasiado interesante lo que yo pueda producir, lo que yo pueda hacer, y de alguna manera, nada, los siga provocando para que sigan apostando a más, nada, siempre de esta forma convocándolos, y está muy bueno realmente. Hay que también, pienso, esto que dijiste, de si yo estuviera ahí, quizás me hubiese ido, que hay que estar de alguna forma preparado para afrontar eso, ¿no? No sé si cualquiera se lo puede bancar, porque quizás venís con una idea de un curso, de que va a ser un curso tranquilo, donde uno está acostumbrado a una forma de autoridad, donde uno dice lo que hay que hacer y el resto responde, más autoritario quizás, y encontrarse con el desorden quizás, choca a veces, y quizás falta de alguna manera algún tipo de formación para repensar estas lógicas de trabajo diferentes. Yo pensaba dos cosas. Una, que yo vi mucha implicación también ahí, como que ya hay un fuego encendido en esa aula, no es que, digamos, habían algunas miradas un poco para otro lado, pero incluso había un grupito de 4 chicas que estaban 3 mirando por allá y había otra con la mirada clavada en la profe, como intentando entender de qué iba toda esa discusión, como había algo que se estaba interpelando en ese espacio. Entonces ya me pareció que había... sí, que ya estaba pasando algo en ese sentido, con todas esas preguntas. Bueno. Y lo segundo me olvidé. Era algo en relación a lo que dijo Agostina. Ella lleva algo que no es azaroso, ¿no es cierto? Porque lleva un texto de La Garganta Poderosa, que es una revista elaborada también en una villa, en un barrio muy vulnerado, donde tomar la voz en esos contextos no es lo habitual. E incluso con un lenguaje que pareciera inapropiado para un aula, ¿no? Que no es aceptado. Sin embargo, bueno, ella hace una apuesta fuerte, porque les lleva, me parece a mí, ¿no? Un texto que también les produce una posibilidad de identificación. Ella les dice, bueno, si los de La Garganta Poderosa escriben, publican, ¿no? ¿Por qué no ustedes? ¿Por qué no lo pueden hacer ustedes? Y la discusión, entonces, es lo que vos decís, Dana, es muy implicada en relación a si estaba bien o mal utilizar las malas palabras. Entonces, ahí se produjo un corrimiento, ¿no? Están discutiendo sobre el lenguaje, por ejemplo. ¿Y cuál es el lenguaje que corresponde? ¿Cuál es el habitual? Si ellos no son, o ellas parte de ese lenguaje habitual. ¿Quiénes son ellas o ellos? ¿Con qué lengua hablan? Como que me parece que se estaba dando como toda una discusión que era grande. Y después también, ahora me acordé el otro, que Agostina habló de la formación docente, como que me quedó picando eso, y que, bueno, que hay mucha parte de la formación que es teórica y otra parte que es en términos de huellas también, como que quizás nos cuesta salir mucho, también hablando desde lo personal, como de formas como más autoritarias, porque son las huellas docentes que también hemos atravesado, y que también me parece que los espacios de prácticas y ejercicios de otro tipo de autoridades y docencia es lo que permite generar otras prácticas. Como decir, bueno, ¿cómo respondo a esta situación? También habiendo atravesado múltiples situaciones, no sé, como me imagino algo no solo desde lo teórico, sino también desde la experiencia sí. de haber dejado y haber
tenido huella. Sin duda, me parece que todo lo que hace a formación docente, y somos muchos, ¿no? Los psicólogos, psicólogas que trabajamos en el ámbito de la formación docente, es crucial pensar qué tipo de experiencias ofrecer, ¿no? No solo en la práctica, sino también en las aulas de los profesorados. ¿Qué tipo de experiencia dispone ya a un futuro o futura docente que se vea trabajando en contextos, nada, de circulación de la palabra, de conflicto, de interpelación? Bueno, ese es todo, sería todo otro tema para trabajar, ¿no? Porque lamentablemente todavía los profesorados replican formatos de autoridad pedagógica muy vertical. Yo quería agregar algo, me pareció interesante esto de que les da la palabra, ¿no? Esto de, bueno, se genera un debate y empiezan a debatir entre estas dos compañeras. Y esto de la apertura a qué piensa el resto, qué piensan los demás. Y hubo silencio, nadie dijo qué opinaba, pero siempre que esté, ¿no? Porque en algún momento, algún día, en todos los años, todos los días del año, dando clase, tal vez en algún momento alguno aproveche ese espacio de decir qué es lo que piensa, como que no hay que abandonarlo, aunque no haya nada en ese momento, porque tal vez no se animaron, lo que sea, uno no sabe lo que les pasa, ¿no? Pero que siempre esté. A mí me gustó esto de lo tiró, y bueno, en algún momento alguno se va a sumar y va a poder decir lo que piensa, pero si yo la digo una sola vez la pregunta y después digo, bueno, nadie me contesta, no voy a preguntar nunca más porque nadie, si lo piensa uno de uno, ¿no? No me están respondiendo, no me están dando bolilla, ¿no? Y si uno se centra en uno y dice, bueno, listo. En cambio, si la mirada, me parece que tiene ella, está en ellos, siempre está ¿no? El dar la oportunidad, el espacio, te escucho, aunque haya silencio, y cuando haya palabra, voy a estar acá para escucharte. Eso me parece interesante. Y con respecto a la formación docente, me parece que no se lleva por los ruidos. A veces el docente se centra más en los ruidos que en el objetivo, en esto de está de espaldas, no me está mirando, ¿no? Todas esas cosas que al docente le hace ruido y quiere como acomodar. Y pierde el eje, porque está con que, bueno, dense vuelta, siéntense derechos, miren para adelante, sácate los auriculares, todas esas cosas que si digamos, si los corre un poco del eje y no permita que le hagan ruido, logra un poco lo que ya logran en el video, que me parece muy interesante. Bueno, vemos la última escena que quería compartir porque la película es larga y les digo esto, ¿no? Muestra ese proceso donde sobre todo el sostenimiento, como dice Celeste, hace a lo que finalmente llega. A ver si tengo acá. Okay. Pensé que ya te había... Chicos, vamos a escuchar a Mili que va a leer lo que habían escrito hasta acá para la presentación. No tenemos, a mí no me pasaste ese. Mandáselo por la duda mientras, por si te quedas sin batería. Lo que planteamos con ¿me escuchan? Sí. Lo que planteamos con este mapeo de territorio es mostrar la forma en la que vivimos. ¿A quiénes? A las personas que no quieren o no ven otra realidad de la que viven habitualmente. En este mapeo logramos a nuestro modo representar gráficamente las problemáticas que enfrentamos día a día. Y ahí salta otra persona. ¡Qué bueno, che! Y dice, pará, le dice. Pero todo eso tuvo su progreso. Y ahí nos quedamos. Su proceso. Que tuvo sus progresos. Claro. Vemos cómo el Estado invierte más dinero en zona norte que en zona sur, conservando los dos espacios verdes más grandes de la ciudad. Los bosques de Palermo y el Parque Indoamericano. Estado y gobierno manda a robar los pibes. Estoy más emocionada que nunca. Te lo juro. Lo digo ya yo, dijo eso, lo voy a decir yo. Adelante.
muñeca. Ganó todo los aplausos yo, ¿no? Toda la mujer a la habitación. Bien, Jorge. Te quiero ver después haciéndolo. Me va a pintar la cara. Toma, y eso que dijiste, de que todos nos equivocamos. Sí, todos tenemos errores. La verdad que chapa, ¿verdad? Me sorprendió. Me sorprendió, te digo. Bien. Bueno, se entiende, ¿no? Finalmente van a presentar el proyecto y por eso están ahí en la playa, porque por otro lado, bueno, salen a un espacio distinto de la escuela, distinto del contexto habitual. Y saben que me preguntaba cuando veía la escena, particularmente ahora, ¿no? ¿Qué hace escuela? ¿No? Porque están en otro contexto. ¿Hay escuela en esa escena? Aunque estén en la playa. Sí, ¿por qué no? Digamos, no está el edificio, pero se está construyendo un aprendizaje, hay un docente, hay estudiantes, así que tranquilamente puede haber escuela. Sí, pienso que esa pregunta también es como muy pertinente para este momento que transitamos, ¿no? Hay escuela, digo, acá, en un ámbito como este, ¿no? Claro. Ya, o sea, hay circulación de saber y hay un deseo de saber y alguien que tiene deseo de enseñar, me parece que en ese encuentro hay escuela, perfectamente. Y pensaba también, me acordaba, en realidad seguramente la vieron, pues muy conocida la película Escritores de la Libertad. Sí, Es como muy en esta línea, muy similar la experiencia. sí. Y para mí está más viva que nunca ahí la escuela. Está como Claro. latiendo. También pensaba que había otra convivencia, incluso. Otro tipo de convivencia, porque ir un viaje, estar varios días juntos, presentando un proyecto, comiendo, cenando, desayunando, otras normativas, horario de encuentro, ¿no? Como el micro, no sé, como esas cosas, también configuran otras convivencias posibles. Sí, está bueno. Está bueno lo que traen, ¿no? Como, sobre todo esto, ¿no? Si pudiéramos pensar la escuela como un deseo, como un deseo puesto en juego, que a veces es solo o empieza a lo mejor por el deseo de enseñar que tenemos, o el deseo de seguir sabiendo que tenemos los y las profes, y un deseo de transmisión. Eso es otra, ¿no? Piensen, ¿por qué enseñamos? ¿Qué es lo que nos mueve en esta profesión? Qué sé yo, está bien, no siempre nos formamos en la carrera de psicología para enseñar, pero nosotras estamos en educación, por lo tanto, creo que hay un deseo de transmisión, que es lo que se pone en juego cuando enseñamos, ¿no? Y creamos escenas. Yo no dejo de pensar en este momento de pandemia, de aislamiento o de bimodalidad, ¿no? Cómo poder pensar la creación de escenas con deseo de saber y de circular conocimiento que sean, bueno, no importa, alteradas en términos de lo habitual de la escuela, pero que sean vivas en ese sentido, como dice Dana, ¿no? Y para eso tiene que haber una disposición hospitalaria a ese saber, ¿no? Y un habilitar palabras que circulen, objetos que tengan palabras. Fíjense, estos pibes se están planteando, ¿no? Eso, que hay espacios que son públicos, o sea, ponen en juego la categoría de público, privado.
las deficiencias de las políticas en vivienda, es decir, vuelan estos pibes. Por lo tanto, hay algo ahí que, sí, efectivamente, se hizo muy vivo, muy vivo. Y que esta profe logró, en cierta medida, traspasar esa autoridad a una autorización. Porque estos pibes no parecían autorizarse, creo que Celeste lo dijo antes, ¿no? Como en esa aula, en las primeras escenas, no parecen sentirse capacitados para tomar la palabra. Por lo tanto, no sienten a la escuela como un lugar que les es propio, lo sienten ajeno. La escuela es para otros, que pueden, que son inteligentes, que pueden hablar, pero ellos no. Entonces, su trabajo, el trabajo de la profe es de una autorización permanente. Y no sé, para ir cerrando, no sé si quieren decir algo más, ¿no? Pero pensaba en la convivencia en este contexto, pensaba en qué implica en este momento la convivencia, ya sea en la modalidad virtual o en la modalidad presencial, en este regreso a las escuelas, ¿no? ¿Cómo poner en movilidad, en movimiento, unas formas del cuidado, ¿no? ¿Y qué quiere decir el cuidado? Porque también el cuidado se puede pensar en términos jerárquicos. Yo te cuido porque vos no podés, porque vos no sabés, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas legalidades hoy, en este momento? En pandemia, con virtualidad, o con regreso en Ciudad de Buenos Aires por lo menos, y en otras jurisdicciones donde se está trabajando de ese modo. ¿Qué implica el cuidado que no sea solo poner en movimiento un protocolo de barbijo, alcohol y distancia? Que sea un cuidado subjetivo, de la subjetividad. Y ahí me parece que hay uno de los riesgos es que el cuidado se transforme en una advertencia de peligro y de una sospecha permanente por el contacto con otros, ¿no? La pérdida de confianza, y la protocolización, es decir, que todo pase por respetar el protocolo, como si la convivencia fuera ahora algo regulable. En algunos testimonios aparece esto, ¿no? En algunas escuelas, cómo estamos yendo para atrás, decían algunas docentes. Me encontré con la escuela de un siglo atrás, como muy pautado ese protocolo por el tema del coronavirus. Y no tanta pregunta por qué formas de encuentro hacen hoy, ¿no? Hoy, ¿qué nos encuentra hoy? Y algo que decía el otro día Inés Dussel, ¿no? Que es interesante, no es lo mismo presencia que presencialidad. Se puede estar en la presencialidad sin presencia, ¿no? Y se puede estar en la virtualidad y estar presente. Eso para pensar, y me parece que también los psicólogos y psicólogas tenemos ya y vamos a seguir teniendo oportunidades de acompañar estos procesos, ¿no? de simbolización, de que esta marca histórica que tenemos, y que para los chicos y las chicas, bueno, hay que significarla. Y otra cosa que escuché de Alicia Stolkiner, muy interesante, es diferenciemos marca histórica de trauma.
no toda marca histórica, seguramente las generaciones de niños y niñas hoy van a estar marcadas por esta experiencia. Pero eso no quiere decir que queden necesariamente traumados, traumadas, incapacitados, incapacitadas, ¿no? Y lo ponía en relación con el trabajo que ella había hecho en algún momento con niños que atravesaron guerras. Entonces decía, sí, efectivamente, en espacios clínicos, el primer tiempo todo era juego con cosas que tenían que ver con la guerra, la muerte, el jugar con armas, pero eso pasa, y empieza a emerger bueno, otras cosas. No, es decir, no estigmatizar, ¿no? Una experiencia, sino pensar en todo caso eso, qué movimientos, ¿no? Simbólicos y del orden del cuidado, de la subjetividad, se pueden poner hoy en marcha. Sí, y perdón, pensaba esto, ¿no? Sobre todo porque tengo una hija y un hijo, y esto de la presencialidad a toda costa, con el discurso de que si no están presentes físicamente, van a quedar traumados, ¿no? Una falacia total, me parece, Claro. vil, por otro lado, que expone a los chicos y las chicas en un momento en el que hay alta circulación. Exactamente. Es mi opinión personal, digamos, porque tengo una postura como muy en Sí, contra de sí. lo que hace el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, claramente, pero estos discursos, ¿no? Que circulan, bueno, si los chicos no van presencialmente en este momento, bueno, va a ser terrible, y van a ser generaciones perdidas, y no es verdad, yo creo que no es verdad. No quiere decir que no tengamos que hacer algo ahí, pero no es la Totalmente. presencialidad física a toda costa, me parece a mí, no sé. Incluso con lo que pasó hace muy poquito, ¿no? Esta semana en donde se levantaron las clases virtuales y presenciales, ¿no? Durante 3 días en la ciudad de Buenos Aires, y con el argumento de recuperarlos en diciembre, como si hubiera algo mercantil, ¿no? Cuantitativo, digamos. Bueno, no importa, perdés ahora la semana, la recuperás más adelante. No, nosotras sabemos como psicólogas o desde la pedagogía o desde diversas disciplinas, sabemos que el tiempo, digamos, es hoy, que hay algo a seguir sosteniendo hoy, ¿no? No es reemplazable, todo reemplazable de cualquier manera y a como de lugar. Entonces, bueno, me parece que está bueno lo que decís, Andrea. Hay ahí en primer lugar hay una manipulación política, pero luego me parece que es una simplificación, ¿no? Es esto que les decía, bueno, pensemos, ¿no? Nosotras estamos presentes, en este momento estamos presentes, pensando, trabajando una película, que no es lo mismo que encontrarnos físicamente, claro que no es lo mismo, pero bueno, ¿tiene sentido que estemos en este momento distanciados? Y sí, tiene sentido, porque nos estamos cuidando. Digo, Sí, yo pensaba eso que cuando hacías la pregunta al principio por los cuidados en este momento, que un cuidado es sostener las clases, o sea, poder seguir pensando un proyecto con sentido, proyecto de vida para cada quien, por lo menos para nuestros estudiantes, por ejemplo, cortar las clases porque no son presenciales es cortar un montón de otras cuestiones vinculadas a la vida. Entonces eso también es cuidar, digamos. Y también cuidar, del otro lado, es contemplar, bueno, por ejemplo, un estudiante no entregó el parcial a tiempo porque tuvo un montón de familia enferma y demás, bueno, contemplar que las vicisitudes de época implican como cierta flexibilidad. Pero también sostener un espacio de estudio, de pertenencia, de reflexión, donde seguir poniendo el sentido y un proyecto es cuidar.
Hola, yo quería decir una cosa. Antes estaba con la cámara apagada, estaba Sí, manejando, ahora ¿cómo llegué. estás, Francisco? ¿Qué tal? Todo bien, buenas noches. Que me hiciste acordar con esto que decías de cómo cuidar subjetividades en la presencialidad, y me hizo recordar también una escena puntual en el 2021, el primer día de clases, que bueno, en provincia, en el colegio donde estoy, los chicos hacen una fila afuera, ¿viste? Y los preceptores tomamos temperatura y pasan. Yo les había dicho a los directivos en algún momento que si en la fila, además de hacerlos entrar como bloque y bloque, que claro, muchos de estos chicos no habían ido la gran mayoría, salvo sexto, que en 2020 hubo por burbujas algunos, de primero a quinto, secundaria, no iban a colegio hace más de un año, porque todo 2020 no fueron, entonces por ahí iba a ser movilizante. Entonces, los días anteriores a que entren, digamos, iban a entrar creo que un lunes, y estábamos el viernes viendo el protocolo y que esto que lo otro, y todos pensando en eso. Y cuando dije un comentario de ese estilo, como bueno, pensemos también que hace mucho que no vienen, como se les van a mover emociones, por ahí de charlar alguna cosa en la fila, fue como una respuesta de hay que cuidar, o sea, en este momento lo personal o lo subjetivo como está en un segundo plano, como tenemos que cumplir el protocolo, eso es un montón. Y inicialmente me causó una sensación como, che, mira, qué cosa, pero por otro lado, ¿sabés que enfrente había padres filmando cómo era el inicio, y filmando como quejan para después quejarse si no se cumplía el protocolo? Entonces te quedabas charlando, se unían los pibes. Entonces es difícil, ¿viste? Esta cosa de cuidar la subjetividad por un lado, pero te están presionando y te están filmando y no te la hacen fácil. Entonces, bueno, me pareció una pregunta interesante, como cómo se cuida la subjetividad sin tampoco exponerte en una cosa donde todos se están culpando con todos, colegio versus padres versus gobierno, como, bueno, eso me hizo acordar. Sí, sí, está muy bien lo que planteás porque, bueno, es lo que estamos viviendo. Yo creo que todo problema, y esto lo digo en términos generales, lo que tenemos que tratar de eludir es las oposiciones falsas, ¿no? Porque tal vez el cuidado en términos subjetivos no necesariamente requiere desestimar protocolos, ¿no? A lo mejor requiere no hacer del protocolo lo único, en todo caso, o sí, sacralizar el protocolo y esto que te decían los directivos, bueno, acá lo personal, lo subjetivo, nada. A lo mejor es dotar de otro sentido, me vuelve la idea de legalidad de Bleichmar, ¿no? Un protocolo forma parte de la legalidad, la norma forma parte de la legalidad y es más, forma parte de nuestro psiquismo. Entonces, ¿cómo ver ahí, no en oposición, pero a lo mejor pensar algo con estos padres, ¿no? Esto de las filmaciones, casi como en una posición denunciante o, ¿no? Un poco acosadora, tener ahí a los padres filmando. Bueno, no sé, habría mucho para pensar, pero lo primero que se me ocurre es esto, ¿no? Yo no estoy proponiendo, bueno, que el cuidado va en contra del protocolo. ¿Cómo no quedarnos solo con el protocolo? Que ya sabemos, un protocolo te va diciendo paso a paso lo que tenés que hacer, ¿no? Y en general se utiliza en situaciones de mucha urgencia, donde vos tenés que saber cómo actuar rápidamente. Pero bueno, en este marco, cómo incorporar el protocolo a un conjunto de cuidados que van más allá ¿no? de la distancia, de la temperatura y del barbijo. ¿Qué querrá decir? Lo dejo como pregunta, porque estamos viviéndolo, lo estamos transitando y pensando en el mismo momento. Sí, pensaba en esto. No, con la complejidad que también eso implica, porque es muy fácil también juzgar
como yo incurrí muchas veces en ese error por ahí de juzgar a los directivos de esto, de lo otro, y cuando estás un segundo charlando, viendo esto, entre los padres filmando o la cantidad de padres que piden reuniones todos los días a primera hora tenían por este tema, por lo otro. Me contaban, cada vez que un pibe tiene COVID, tienen que avisar hasta La Plata, a que llegue a La Plata, vieron que ahí es el centro de educación, para que avisen esto, lo otro. Entonces, como por un lado, pienso esta cuestión como de proponer nuevas ideas, sin, pero también entendiendo como lo difícil que también es ser directivo como en estos tiempos, donde hay mucha exigencia todos los días, y no sé, la metáfora o la analogía que me sale es como una empresa que hace recorte de presupuesto, ¿viste? Como, mira, estamos en crisis económica, no podemos seguir dándote, y uno con innovaciones proponiendo acá, bueno, por ahí no es un gran momento. Bueno, pero está buena esta idea. Pero digo, esto, como no caer, porque a veces me escucho y digo, por ahí soy medio criticón, y cuando uno está en los zapatos del otro es muy difícil, ¿viste? Está bien, bueno. Sí, pero de vuelta te digo, no sé si habría que oponerse, sino en todo caso problematizar un poco más esto que aparece como única posibilidad. Bueno, cuidar la salud o cuidar que no se contagien implica protocolo así a la rajatabla, mano dura de protocolo. Bueno, a ver, a lo mejor es protocolo y espacios de trabajo, de ese cuidado, de palabra, de dotar de sentido, de organizarse con los padres de otra manera, no sé, a veces me parece que va un poco más articulada la cosa, ¿no? Pero sí, está bien lo que decís, y está bien pensarlo, darle vueltas, digo. Con esto que decía Francisco, perdón, Beatriz, me quedé pensando, ¿no? En los protocolos, y con esto que comentabas recién de quizás que a veces falta articulación, que nos quedamos con una cosa o la otra, ¿no? O el cuidado desde lo biológico, manteniendo la distancia, o la subjetividad, siempre como uno o lo otro, ¿no? La culpa de quién es, de los directivos, de los chicos que se juntan, ¿no? Y quizás terminamos cayendo en la mera capacidad de respetar los protocolos, y falta la continuidad de un proyecto. Y me acordaba del otro día de una frase que dijo mi sobrina, que empezó el jardín, y le pregunté, ¿cómo te está yendo, Manu? ¿Te gusta ir al jardín? Y mucho no voy, a veces sí, otras no estoy yendo. Entonces, viste, como que no sabía qué pasaba, ni siquiera se había dado cuenta del todo si había empezado el jardín o no. Y como que fue muy fuerte, ¿no? Porque es como algo que me parecía re importante, era como todo un hito en la familia, que la bebé de la casa empezara el jardín. Y pobre, estamos como todos en esa situación, ¿no? Que no sabemos, de total incertidumbre, donde falta quizás la continuidad de un proyecto más allá de si, es decir, intermitente, si nos quedamos con solo la virtualidad, si volvemos con un protocolo o no la presencialidad. Falta como unificar todo en un mismo proyecto que pueda justamente articular, integrar todo. Es súper difícil porque siempre algo va a quedar por fuera, pero quizás como que se está recayendo mucho en las dualidades. Sí, gracias a vos. Me parece que sí, que hay algo de eso, y que pensemos que también lo que nos contiene como grupo social, como, sí, como conjunto o red de relaciones, es tener encuadres móviles, porque es esto, nadie sabe efectivamente qué va a pasar el mes que viene. Pero sí dotar de un sentido flexible, pero que a la vez, bueno, ¿no? Marque un hacia dónde. Y sostener proyectos, yo creo que este es el momento. No sé si habría otro momento más importante que este como para intentar sostener un proyecto de experiencia de vida y de experiencia educativa. Y claro, para cada edad va a ser distinto, ¿no?
Y ahí estamos. Por eso digo, repito, nuestra lectura como psicólogos y psicólogas es bien interesante, ¿no? De poder aportarla. Después se verá, quien toma decisiones de gestión institucional, bueno, tiene otros elementos ahí en juego, ¿no? Pero bueno, en esta parte nos queda como cerrando preguntas abiertas, pero me parecía importante vincular la convivencia, que era nuestro tema de hoy, con la experiencia que estamos atravesando, ¿no? Así que bueno, si les parece, dejamos acá y subo, después les mando el link por el grupo y va a estar en el canal de la cátedra. Bueno. Muchas gracias. 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 Nos vemos. Gracias a ustedes. Buena semana. Igualmente, que estén bien. Chao, chao.